Buenas tardes, bienvenidos a todos al webinar SEO número 6. Ya llevamos 6, no parece mucho, pero es bastante importante. ¿Por qué? Por la calidad de la gente que traemos. Calidad total y absoluta. Hoy tenemos el placer de tener a Iñaki Huerta con nosotros, una persona a la que además yo personalmente, junto con Jorge, le sigo. Siempre que puedo ver una charla de él, las veo, porque son tope y muy interesantes. Y hoy nos va a hablar de tendencias de SEO. Exactamente lo titula así. Tendencias de SEO actuales, ¿a qué deberías estar dedicando tus proyectos? Perfecto. Hoy vamos a hablar de SEO con uno de los mejores. Y aquí estamos. Instrucciones para los que os hayáis incorporado por primera vez a un webinar de SiteGround. En la parte de abajo, ahí lo veréis, hay una opción que se llama Ask a Question. Lo que tenéis que hacer es escribir vuestras preguntas ahí, no en el chat, en el frame que tenéis ahí a la derecha, sino en la parte de abajo. Al final del webinar tendremos unos minutos para poder responder a vuestras preguntas personalmente. Los expertos las responderán. Haremos una presentación de unos 20 minutos, media hora, 35, lo que quiera Iñaki, lo que le lleve, no hay prisa. Luego hablaremos 10 minutos con él, haremos preguntas sobre a qué se dedica, de qué va su empresa, sus proyectos, lo que nos quiera contar. Y luego al final hablaremos con vosotros, os responderemos a vuestras preguntas. Bien, este webinar además queda grabado en vídeo, que lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. Wilkinson en la parte de arriba, en el chat arriba de todo, os ha dejado un link para que directamente lo podáis ver y os podáis suscribir. Es muy interesante, está lleno de contenido gratuito. De eso se trata, de ser lo más pedagógicos posible y que encontréis material, información que os sea de utilidad. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, yo creo que las dos personas que están hoy conmigo, tanto Jorge de Digital Growth como Iñaki Huerta, yo creo que todavía tienen resaca del SEO on the Beach. Que lo digan ellos. Yo lo tengo de la WordCamp Europe, pero también he de anunciar que la semana que viene hay una nueva edición de Clinic SEO en Barcelona. Además, creo que va a haber sorpresas, regalos, preguntas para ver quién es el mejor SEO. Creo que va a estar muy interesante. O sea que animaos a apuntaros y apareced por allí y venga a participar en ese concurso en el que nosotros, SiteGround, pues tenemos el honor de dar unos regalillos para aquellos que sean los ganadores. Bueno, poco más que contar. Yo creo que lo importante de hoy es escuchar a Iñaki y es lo que vamos a hacer. O sea que, Iñaki, voy a poner la presentación. Yo ya paso pequeñito, mira, hago así ahora. Y cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Se te oye? ¿Se me oye bien? Perfecto. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a estar hablando de tendencias de SEO con Jorge Coque de Digital Grow. Y bueno, yo lo que no quería hacer era la típica charla de, bueno, voy a hablar un poco de tendencias, todo muy masticadito, lo de siempre, ¿no? Lo primero que me he preguntado a la hora de hacer la charla es a ver, ¿qué entendemos por tendencias SEO? Porque normalmente es un poco la carta blanca de habla de lo que te dé la gana. Y básicamente, al final, la gente suele hablar de tres cosas distintas cuando habla de tendencias, ¿vale? La primera es lo que Google nos está pidiendo que hagamos. Si te dedicas al SEO, poco a poco vas pillando que Google le gusta guiar el camino, ¿no? O sea, decidir cómo tiene que ser el Internet del futuro y los SEOs somos su gran herramienta desde hace unos años para conseguir que Internet sea lo que Google cree que debería ser. Entonces, nos va dejando pistas, regalitos, a veces en forma de premios, a veces en forma de penalizaciones para asustarnos, para que movamos Internet hacia donde Google cree que debería ir, ¿no? Está claro que tenemos que hacerlo, no nos queda otra, porque sobre todo si esos premios o penalizaciones son gordos, ¿vale? Pero muchas veces es más a regañadientes, porque Google le da la gana que lo hagamos que porque sea parte de nuestra estrategia vital del SEO que hacemos, ¿no? Otra forma, la tendencia más evidente, porque Google no para de gritar qué es lo que quiere que hagamos. Una segunda forma de verlo sería dónde se están poniendo los día de hoy las pilas. O sea, en qué se está trabajando, tanto a nivel de agencia como a nivel freelance, como en distintos más mediáticos, tus blogs, Twitter, charlas y demás, de qué se está hablando, ¿no? En qué está trabajando y dónde tiene las inquietudes la comunidad SEO puesta a día de hoy, ¿vale?
Y el tercer punto que tendríamos que poder hablar es, bueno, vale, pero de verdad, ¿en qué está cambiando el algoritmo? ¿Vale? Porque el algoritmo va evolucionando año tras año, Google no suele hablar tanto de ello y muchas veces los cambios que se está haciendo, como no son muy wow, no tienen un efecto wow, no es algo que esté en boca de todos, entras en Twitter y se esté hablando todo el día de esos cambios del algoritmo. Yo lo que he querido es poder hablar un poquito de estos tres tipos de tendencias SEO y poniendo un poquito de cualitativo. O sea, una cosa es que eso sea una tendencia y otra cosa es que eso sea algo en lo que tenemos que trabajar en nuestros proyectos, ¿vale? Sí que os aviso de que toda la parte de cualitativo es en parte, como no, tiene una parte un poco subjetiva, ¿no? De lo que nos está funcionando a nosotros desde ICAO y lo que no nos está funcionando, ¿vale? Con lo cual podéis encontraros otros SEOs que sobre todo en esa parte del cualitativo os digan, bueno, que no están del todo de acuerdo conmigo, ¿vale? Igual soy un poco bruto con alguna de las tendencias en particular, ¿vale? O voy un poco a veces pasa. Empezamos, la parte de qué nos pide Google, ¿vale? Sobre todo si vamos fijándonos en lo que Google a día de hoy nos está demandando, lo primero que vemos es algo muy obvio. Google nos está pidiendo a gritos mobile. Tenemos que movernos hacia el mobile sí o sí. Y está sacando de todo el arsenal que puede para decirnos que ya está bien de pensar en el escritorio y tenemos que irnos a la web mobile y hacerle mucho más caso del que le estamos haciendo. La tecnología AMP, ANP, como queramos llamarlo, Progressive Web Apps, ¿vale? Ahora nos está asustando con el Mobile First Indexing, que de primeras se suponía que tenía que ser el índice único que solo partiría de los datos de mobile. Para quien no lo conozca, pues es lo que parece unos empezará a rastrear nuestras webs a partir de su versión mobile y no a partir de la versión desktop como venía haciendo hasta ahora. Lo que tenía que ser solo rastrearemos en mobile, poco a poco se va matizando y ha acabado siendo un sí, primero rastrearemos las mobiles, el mundo mobile y desktop, con lo cual no es para tanto. Y el más reciente de todos, que hoy mismo anunciaba Google que ya se ha hecho global para todo el mundo, es el tema de que los tiempos de carga mobile ya no solo van a afectar al rastreo y a la indexación, sino un factor de posicionamiento por sí mismos. O sea, ya no es si vas más rápido, Google te leerá más fácilmente y leerá más páginas, sino que directamente posicionarás mejor por solo el hecho de de que tu web mobile sea más rápida, ¿vale? Todo esto como decía, son las guías que nos va diciendo Google quiere que nos tomemos en serio el mobile y para eso no hace más que sacarnos ayudas y ciertos sustos o privilegios si lo hacemos bien, si nos tomamos en serio el mobile. Al final, se trata de que esto genera un cambio, ya no solo de Google, sino de todo el ecosistema digital. Ya no se trata de, hay que tener en cuenta el móvil, cuidado que el móvil va a llegar a ser una gran parte de las transacciones. Hace tiempo que lo es. Lo que tenemos es que empezar a cambiar el chip y lo que tenemos es que trabajar desde la visión móvil y tenemos que darle la vuelta. Ya no es tengo que tener en cuenta el móvil y el escritorio, sino que tengo que empezar a trabajar sobre todo en el móvil y como segundo término, mirar el escritorio cómo va, ¿vale? Y esta es una gran asignatura pendiente de los SEOs. Por mucho que hables, todos tenemos muy claro que el mobile es importante, pero estamos tan acostumbrados a trabajar sobre el escritorio que siempre, con contados casos, he visto yo una auditoría que empiece hablando del móvil. Siempre hablamos de cómo está funcionando la web y luego hacemos el paso a hablar de y cómo está funcionando la web mobile, ¿vale? Es un tema que tenemos a día de hoy. Estamos tan acostumbrados a trabajar en el escritorio que no lo abandonamos. Cuando la primera perspectiva es de mobile y luego irnos hacia escritorio. Google va hacia allá y cada vez nos va a obligar más a trabajar en este sentido. Un gran ejemplo de esto es las auditorías, que si trabajáis en SEO, la mayoría de nosotros hemos recibido varias peticiones de varios clientes que nos pedían auditorías de Mobile First Indexing. Es decir, dime si me la voy a pegar cuando me llegue el Mobile First Indexing, cuando Google empiece a rastrear como mobile. Aquí lo que os dejo un poco es un checklist de cosas que están para poder hacer estas auditorías de Mobile First Indexing, ¿no? Y es,
yo ya tenía claro que todo funcionaba bien en desktop y tengo que empezar a pensar en qué va a pasar cuando esto cambie, ¿no? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Entonces, hacemos primero un análisis técnico de que toda la parte de mobile va a ir bien. Si tenemos distintas versiones para desktop que para mobile, por ejemplo, el típico M punto demás, sigue siendo válido, simplemente es más difícil trabajar con él, ¿no? Pero tenemos que testear que todo esté perfectamente siguiendo las directrices de Google, que cada URL tiene su equivalente entre una versión mobile y una versión desktop y demás. Hacemos luego una serie de rastreos que muchos llevábamos muchos años trabajando solo con rastreos desktop y de vez en cuando mobile, y ahora tenemos que equiparar los dos rastreos, lanzar tanto el desktop como el mobile siempre para cualquier tipo de auditoría y empezar a ver temas de que la accesibilidad a las URLs, o sea, que las arañas lleguen a todas ellas, tiene que darse con los dos sistemas. No puede ser que les desaparezcan o cambien su distancia de rastreo dependiendo de si estoy navegando en mobile o en desktop. Tamaños y similitud de los textos, velocidad de carga, todo tiene que ser equivalente o incluso para la versión mobile. Y por último, no tan importante, pero que es no tan importante porque Google no nos ha llegado a decir hasta qué punto nos va a afectar, pero sabemos que nos va a afectar, es el tema de la visibilidad. En mobile las cosas tienden a estar más escondidas que en desktop, como con mucho más scroll que en desktop. Entonces tenemos de los enlaces, si son igual de visibles de lo que lo eran antes, del main content, si está bien visible o lo estamos tapando en un acordeón o debajo de un clic, visibilidad de contenidos secundarios y demás. Toda esta parte vendría a ser la auditoría de Mobile First Indexing. Pero esto parte de un gran error y es, si yo hubiese trabajado desde mobile directamente, no tendría que hacer esta auditoría. Mi web no tendría ningún problema, aplaudiríamos, diríamos, que llegue el Mobile First Indexing, genial, yo ya lo estaba esperando. Y eso es algo que nos ha pillado a todos conocido y estamos haciendo estas auditorías. En resumen, cada vez más, yo lo llevo Pacho, ¿vale? Al menos no todo lo que deberíamos. Y es que los SEOs deberíamos navegar siempre así. O sea, deberíamos irnos a una visión en la cual siempre viésemos el móvil. Todo nuestro fundamental en el móvil. ¿Vale? Luego, en ciertos casos, pues iríamos a ver de esto. Y esto, igual hay alguien que ya lo está haciendo, pero casi nadie trabaja ahora mismo con el mobile en la cabeza. Y en realidad es mucho más rentable. Es decir, si yo directamente trabajase así siempre, está claro que es mucho más incómodo navegar, no estoy acostumbrado a navegar con ratón por webs tan verticales y tal, pero es todo acostumbrarse y cuando te acostumbras, las cosas luego no te van a sorprender en mobile, todo estará mucho más claro. Entonces, el consejo que os daría en cuanto a todos estos temas que está haciendo Google de decirnos, piensa en mobile, es sencillamente piensa en mobile, trabaja en mobile, siempre trabaja con la visión mobile y audita las versiones mobile antes que las desktop, ¿vale? Aparte de eso, Google nos ha ido sacando distintas tecnologías. AMP, el App Indexing que se quedó ahí, que lo han implementado algunos, pero no termina de arrancar, y las nuevas Progressive Web Apps, que son la leche ahora, ¿vale? Todo el mundo quiere tener Progressive Web Apps, cuando antes nadie quería tenerlas, ¿no? Estas tecnologías están muy bien, realmente cumplen su funcionalidad. O sea, quitando el App Indexing, que móvil es la más copada de todas, AMP básicamente viene a obligar en una web que sea Google mete sus detallitos, como que la va a servir él mismo para conseguir las instant pages y todo esto, ¿no? Y Progressive Web App, si el mundo móvil hubiese empezado con Web App, el mundo móvil sería mucho más barato de desarrollar y mucho más dinámico de lo que es a día de hoy. Ahora tiene sus problemas, está empezando. Comentábamos antes que, bueno, que muchas de estas cosas te las mete con calzador y el problema es que muchas veces no las tiene afinadas del todo cuando te aprieta a ti a meterte en una tecnología que ni ellos tienen del todo resuelta, ¿no? Y todo esto está muy bien, son tecnologías que ponen a nuestro alcance, posibilidades que tenemos para meternos en ciertos nichos pueden ser muy rentables, pero el problema que hay es que esto como SEO, no termina de ayudar. O sea, nosotros lo que vamos viendo y hablando con distintos SEOs y trabajando con distintos clientes es que mejorar tu tráfico por meterte aquí no lo vas a mejorar. Entonces, y tu conversión como tal, o sea, tu tipo de target y demás, la puedes mejorar, pero no por la tecnología, sino porque muchas veces la tecnología conlleva una mejora de experiencia de usuario obligada, ¿no?
los únicos que realmente están sacando partido de verdad por utilizar sobre todo ANP son los medios de comunicación a día de hoy. ¿Esto significa que no hay que utilizar estas tecnologías? No, estas tecnologías pueden estar muy bien. Puedes hacer un ejercicio de me las creo o no, porque al final son apuestas y dices, creo que esto sea el futuro, no voy a desarrollar una web en ANP. Puedes decirlo. También puedes pensar, si Google está apostando por esto, va a ser el futuro, necesito meterme y tener una mayor soltura que nuestra tecnología que mi competencia. Las dos visiones son válidas. Yo lo que quiero decir es, no dejemos de vender como SEOs que AMP o Progressive Web App van a mejorar el tráfico, porque no es verdad. No van a mejorar el tráfico. Son tecnologías muy ligadas a Google, muy ligadas al buscador, pero salvo que seas un medio, no te van a afectar no van a impactar directamente en tus resultados de campaña SEO, ¿vale? Entonces, hay que seguirlas. Seguramente habría que abrir alguna línea para implementarlas, pero separemos esto de todo lo que es la parte más enfocada a resultados del SEO, ¿vale? Entonces decíamos, Google nos pide mobile. En este último, viendo algo más. Y por otro lado, no de forma tan evidente, pero lo que nos está llevando es a decirnos, y tu calidad técnica cada día la tengo más en cuenta, ¿vale? Nos está obligando también con sustitos, con avisos de que si igual posicionas peor por no tener HTTPS, sean verdad o no, ¿vale? Y ahora con los avisos estos de que el navegador te va a decir que eres una web no segura por el hecho de no utilizar HTTPS, ¿no? El tema de meter la velocidad como factor, meter solo en mobile, sabéis que tenemos también la slide web por otro lado, son temas de hasta qué punto no es ya la velocidad de captura, ¿vale? Está metiendo mucha presión en todo lo que es el rendering de JavaScript, sobre todo, CSS siempre ha estado ahí, pero sobre todo de JavaScript. Saca el tema de side-side rendering o dynamic serving, todas estas tecnologías que lo que básicamente nos dicen es, si tú quieres jugar en primera, tienes que tener una web capaz de trabajar en primera división. Entonces, tienes que tener una calidad técnica importante. A día de hoy, por suerte, ya no se concibe hacer SEO sin un equipo técnico potente detrás, ¿vale? Ninguna de las dos cosas sorprenden. Mobile hay que ir hacia allá, Google nos obliga. Técnica nos viene, está bien que Google nos empuje a trabajar en ella, ¿vale? Estos para mí serían los dos principales puntos en los que Google nos está empujando a trabajar en un sentido, ¿vale? Decíamos que había dos tomas más de tendencias, ¿no? Estas dos, para todo el mundo creo que son muy evidentes, ¿vale? Porque Google no para de repetirlo, pero hay más, ¿vale? Por otro lado, tenemos a la comunidad SEO, ¿vale? La comunidad SEO que en España tenemos la gran suerte de que es grande, muy participativa y con muchas ganas de comunicar. ¿No? Hemos salido la mayoría del sótano de nuestros secretos y tal. Siempre hay por ahí quien dice que te va a vender el secreto del posicionamiento o que ni Google sabe, ¿vale? Hasta ese nivel hemos llegado, ¿no? Que revelamos secretos que no existen. Tenemos esa suerte. La gran comunidad SEO que existe a día de hoy genera tendencias. Tú cuando vas hablando con gente de la comunidad y ves que están trabajando en una línea y que les te metes a trabajar en esa línea. Ya no es un tema, no tiene por qué ser un cambio en Google, simplemente es una serie de técnicas que están funcionando a día de hoy, ¿vale? Y por aquí tendríamos, por un lado, lo que Google nos hablábamos antes, justo de mobile y calidad técnica, quieras que no, se transforma en tendencia. Y luego tenemos lo que la propia comunidad SEO dice. Y esto me parece a mí más peligroso que ventajoso. Y es, no porque algo esté mencionándose muchísimo en la comunidad, es importante. ¿Vale? Tenemos ese problema, nos gusta hablar, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a separar cuáles son las informaciones que realmente son cosas que molan, ¿vale? Cosas de las que nos gusta hablar y que tiene mucho sentido que como SEOs nos preocupemos por cómo funciona el algoritmo y cuáles son sus tripas y demás, separar eso de lo que significa algo rentable para nuestro negocio, ¿vale? Hay que aprender mucho de la comunidad ni estar trabajando todo el día en lo que la comunidad hace. Por otro lado, importante, un cambio con los últimos años es que las herramientas desde hace unos años también nos hablan, ¿vale? Herramientas que conocéis todos, ¿vale? O sea, tenemos Sunrise, Sistrix, tenemos Deep Crawl, OnCrawl, ¿vale? Un montón de herramientas
que han decidido que no solo van a trabajar en su propio terreno, sino que ellos están aprendiendo como herramientas para educar a toda la comunidad, ¿vale? Y SiteGround, veis, estamos ahora mismo en algo parecido, que estamos hablando de una plataforma de hosting muy dedicada al SEO que se dedica a explicar y a crear también tendencia con las cosas de las que se están hablando, ¿no? Y eso es un cambio de los últimos años, ¿vale? La comunidad ahora ha pasado a hablar también de lo que los grandes especialistas y con capacidad de trabajo que hay en el sector nos quieren revelar, ¿vale? Y por último, y lo que a mí me parece más apasionante, los experimentos, ¿vale? No hay mejor experimento que el que haces tú mismo, ¿vale? Está muy bien leer los de los demás, es genial, a todos nos encanta ver lo que publica muchos SEOs sobre experimentos, pero hay que tener cuidado e intentar replicarlos en tu propio entorno antes de lanzarte a la aventura. Sobre todo porque en SEO hacer experimentos es súper difícil y hacer experimentos que sean representativos es casi imposible. Si os fijáis, la inmensa mayoría de experimentos son: he creado una URL, Google la rastreó y pasó esto, ¿vale? Esto no significa que Google funcione así, ¿no? Nos da pistas de que si hacemos eso a gran escala, igual obtenemos cierto beneficio, ¿vale? Pero no significa que siempre vaya a funcionar. Hay que coger también los experimentos de la gente con pinzas. Y esto vendría a ser un poco lo que se habla en la comunidad SEO, ¿no? Las grandes tendencias que en redes sociales o en eventos y demás. Entre todo esto, a mí me parece que está sembrando un antes y un después los temas de los que se está hablando en la comunidad, el hecho de la aparición de Google Search Console. ¿Por qué? Porque sobre todo por el índice de cobertura nos ha enseñado de nuevo lo que significa indexación para Google, ¿vale? Nos ha enseñado que en muchos temas estábamos equivocados y muchos otros nos ha terminado las cosas. El hecho de que yo recuerdo hablar con Lirno Uruñuela cuando empezó a ver esta herramienta, empezó a ver el código y dijo: es que he visto cosas como que Google elige sus propias canónicas. Eso es brutal, ¿vale? ¿Lo sospechábamos? Sí, pero que Google te diga que lo hace ha sido todo un aprendizaje. El ver que en muchos sites el número de búsquedas es muy superior al de URLs que acaban en el índice, o tener herramientas fuera de lo que puede ser un safecode, ¿vale? Sino directamente en un Search Console de cosas que te indican esto podría ser thin content, ha sido brutal, ¿vale? Entonces eso ha generado también una nueva tendencia de volvamos a fijarnos en la indexación, que ahora se ha hecho más y le podemos sacar mucho más partido, ¿vale? Yo tengo ya algunas charlitas por ahí colgadas en Search Console y este año pretendo dar algunas de indexación basadas en todo esto, ¿vale? En todo lo que hemos aprendido ahora de indexación, gracias se ha dignado a crear el informe de cobertura. A los que no lo conozcáis, es que hay que pelearse con este informe, hay que pateárselo entero y aprender, porque hay un montón de cosas. Entendiendo los nuevos estados de URLs, suponen negocio de un día a otro. Paro este tipo de URLs, me rastrea nuevas y consigo nuevo tráfico. Y esta nueva herramienta ha generado todo eso, un nuevo interés brutal por todo lo que es indexación, básicamente porque ahora la entendemos más, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado un poco este gráfico que viene a ser todos estos aprendizajes unidos ahora a la parte que se nos ha generado con pruebas propias más este nuevo Google Search Console, y hemos llegado un poco a este escenario en el cual podemos dibujar de forma bastante clara todas las URLs que se rastrean, todas las que podríamos ver, por ejemplo, con un Screaming Frog, cómo llegan o no llegan a aparecer en los resultados de búsqueda, lo que llamamos SERPs, ¿no? Entonces, poder haber dibujado esto, poder llegar a este tipo de gráfico, que podéis estar más o menos de acuerdo en algún punto del gráfico y decir, es que esto no es exactamente así, da igual, dibujad el vuestro, eso no es importante. Lo importante es poder llegar a saber por qué las URLs no acaban donde tocan, poder llegar a saber cosas, pues eso, como que hay un gran cantidad de URLs de baja calidad que Google no le da la gana meter en los SERPs, ¿vale? Entonces, esto es durante el próximo año, veremos cómo mucha gente va sacando nuevos aprendizajes y va sacando cada vez más partido. Veréis muchos más truquitos, a partir de los datos de Google Search Console, ¿vale? Y más ahora que te han sacado una herramienta con la cual puedes mirar URL a URL, qué le está pasando a esa URL y si ha caído en un estado u otro, eso va a ser brutal, ¿vale?
Otra de las tendencias que se manejan en la comunidad y que no paramos de ver en charlas es la búsqueda por voz, ¿vale? La búsqueda por voz es la leche, ¿vale? Llega Google Home, llega Alexa, por fin nos llega al mercado español. Quien haya tenido suerte de probarlo en inglés y tener una pronunciación suficientemente buena como para usarlo, yo no cumplo esas características. Mi inglés es macarrónico y no puedo usarlo hasta ahora, que por fin se han dignado ponerlo en español. Y todo esto es genial. Y todo el mundo lo sabe, o sea, las búsquedas por voz van a mandar, ¿vale? El tema es, a día de hoy puedo hacer búsqueda, puedo hacer SEO, puedo aprovecharme de esta nueva tendencia. Y la realidad me voy a apoyar en los datos de Sistrix. Sí que vi hace poco una charla de Carlos Redondo donde da muchos más datos y lo dejaba aún más claro, pero no quería llegar al plagio, ¿vale? Simplemente con estos datos yo creo que es bastante claro el tema. Y es, a día de hoy, el 26% de los usuarios, solo el 26% de los usuarios utiliza de alguna forma los asistentes, utiliza búsqueda por voz, ¿vale? Y de esos que lo usan, solo el 17% utiliza búsquedas que nosotros podríamos intentar posicionar. Aparte, si habéis leído un poco sobre este tema, sabéis que ya no vale la posición 2 aquí, tienes que conseguir el resultado 0, ¿vale? O no apareces como búsqueda por voz, ¿vale? Como resultado de búsqueda por voz. Lo que significa que es, estoy intentando impactar solo al 4,4% de mi posible target, ¿vale? Y encima a toda una carta, ¿vale? O consigo salir en esos resultados o me como los mocos, ¿vale? Y con las mismas reglas de siempre, o tengo una gran autoridad o lo pasaré muy mal para desbancar a según qué gente, ¿vale? ¿Puedo jugar a esto? Sí, en nichos muy pequeños, ¿vale? Son cosas realmente puntuales. A día de hoy no podemos decir que hacer SEO en búsqueda por voz sea una tendencia, ¿vale? Será el futuro, ¿vale? Pero en el presente, en las búsquedas por voz. ¿Será más inmediato o menos inmediato? ¿Vale? Igual estamos dentro de medio año, tengo que estar gritando, pero ¿qué haces que no estás centrándote en las búsquedas por voz? ¿Vale? Pero a día de hoy los volúmenes no dan, ¿vale? Entonces, está muy bien para charlas, está muy bien para fijarse, es que es un tema que hay que seguir. Cualquier día, si no estás al día, cualquier día no te enteras de qué va y te quedará mucho por aprender y resultará que las búsquedas por voz ya están ahí. Pero de momento no hay negocio en las búsquedas por voz, ¿vale? Luego hay otra de las cosas que me parecen muy graciosas, que ahora parece que el Google Penguin, ese animalito que se dedicaba a penalizar patrones de crédito de auto en las webs, parece que se ha ido de vacaciones, ¿no? Los blajateros se están poniendo las pilas. Ahora parece que comprar que la gran penalización ya no llega, ¿vale? Si sois de la gente que está creyendo esto, simplemente avisaros de una cosa. Y es que con el paso del Penguin al 4.0, básicamente Google se volvió granular y se mezcló con el algoritmo. Con lo cual, el impacto global analizaba Penguin y te destrozaba la web, ¿vale? Ahora te destroza donde has hecho las guarradas, ¿vale? Los sitios donde estabas metiendo patrones de crecimiento son los que son penalizados, pero los demás no, ¿vale? Y eso, aparte, como lo hace URL a URL, hace que sea muy difícil de detectar. Es decir, vamos viendo de evolución de tráfico global, ya no nos hablan exactamente de penalizaciones. Es mucho más difícil ver una penalización de Penguin de lo que lo era antes. Ahora, Penguin sigue ahí, ¿vale? Ya no es tan drástico, no le tenemos que tener tanto miedo porque básicamente podemos acotar y decir voy a hacer un poquito el cerdo, claro, en esta zona de la web, pensando en que no todo el site me saldrá perjudicado. Vale, si fuego, juega con fuego, ¿vale? Pero eso no significa que, si luego no te penalizan el site completo, no significa que no te estén penalizando esa parte de la web, ¿vale? Entonces, toda esta tendencia que hay ahora de libertad, los links vuelven a ser la leche, los links son tendencia en 2018, cuidadito con eso. Sí que es cierto que se nos ha abierto un poquito más la veda, pero algoritmos son más tontos que el año pasado, son más listos que el año pasado, ¿vale? Entonces, llegando al último punto, ¿vale? Con lo que nos está diciendo Google a día de hoy y lo que habla la gente en la comunidad, a mí me interesaba sobre todo llegar a la parte de, bueno, pero fuera de lo que se habla y lo que Google nos dice, ¿qué está pasando realmente en el mundo del SEO? ¿Qué está pasando con el algoritmo? Y yo para eso solo tengo una respuesta, ¿vale? Y es que en el último año
¿vale? Me estoy volviendo a divertir con el SEO. Yo me estaba aburriendo. Estaba un poco harto de que todo era un refrito, un cambio de nombre de lo mismo, ¿vale? Lo llamábamos hace años duplicados internos y ahora son canibalizaciones, ¿vale? Y era todo girar la rueda, ¿vale? La nueva técnica, la nueva técnica, la nueva técnica, y de nuevo no tenía nada, ¿vale? Y en los últimos tiempos sí que nos tenemos que poner las pilas, tenemos que volver a investigar, tenemos que volver a aprender, porque Google está evolucionando a un ritmo mayor que nosotros. Y eso, para mí al menos, esto vuelve a ser divertido. Significa también que vuelve a ser más peligroso que antes, pero vuelve a ser divertido. Y la culpa de todo esto, por supuesto, la tiene la inteligencia artificial y el machine learning. Google ya declaró que pasaba a ser una empresa machine learning first, que significa básicamente que todo lo que pueda aprender una máquina, que decida ella, ¿vale? Que va a aprenderlo mucho mejor que una persona. Y el algoritmo, poco a poco, se ha ido volviendo una gran herramienta de unión de estrategias de machine learning, ¿vale? Quien crea que es capaz de detectar lo más mínimo sobre cómo está Google trabajando todo esto es un iluso, es muy tonto, ¿vale? Estamos hablando de 20 años evolucionando y que son líderes en esta carrera de machine learning. Pensar que eres capaz de entender cómo están tratando las webs a día de hoy es ser muy iluso. Otra cosa es que seas capaz de encontrar un hack, un truquillo que te va a funcionar los próximos meses. Ya está. Eso lo puedes encontrar y aprovecharlo en tus sites más pequeños si es que no contradices demasiado las políticas básicas de Google, ¿vale? Pero a mí me cabrea especialmente cuando me voy encontrando cosas de estas de yo ya sé lo que está haciendo Google, Google funciona así, yo lo sé todo. Yo no tengo ni idea y llevo muchos años dedicado a esto y creo que me preocupo muchísimo sobre todo esto y admito que no tengo ni la más remota idea de cómo se trabaja por dentro Google. Que alguien te diga que lo sabe todo, no algo, todo, es brutal, ¿vale? Entonces, para entender un poco cómo ha evolucionado, nosotros hace unos años pues trabajábamos con este diamantito SEO, esto lo pongo en muchas de las charlas y es la base con la que trabajamos desde Ikawe, ¿vale? Que es dividir un poco, para simplificar, ya que vamos a entender todo lo que hace Google, simplificarlo en tres piezas sencillas, que son una de rastreo index, todo como Google, los contenidos, los clasifica y demás, una de semántica, que es todo lo que va ligado a significados, y una de autoridad, que es todo lo que hace que Google sepa si una web o una URL es mejor que otra. Todo esto en los últimos tiempos se ha ido complicando, ¿vale? Hay muchas cosas que ya estaban ahí, pero otras se han ido complicando bastante, hasta el punto de que los conceptos están cambiando, ¿vale? El cómo dibujamos a día de hoy los conceptos de qué significaría el SEO a día de hoy no tiene nada que ver a cómo lo dibujábamos hace 2 años, ¿vale? Igual la parte de indexación es la que menos ha cambiado, ¿vale? Acceder a documentos, analizarlos y clasificarlos. Podemos trabajar ahora mucho más con logs de lo que se trabajaba antaño. Alguna gente incluso trabaja demasiado con logs, ¿vale? Alguna bulla ha habido por ahí sobre ese tema. Pero es que esa parte ha cambiado poco en realidad. En cambio, la parte de semántica y autoridad bastante y no nos hemos dado cuenta del todo. Por un lado, en semántica hemos metido la parte de la intención de búsqueda, que es un gran cambio, un grandísimo cambio que ha sufrido el buscador en los últimos años. Y en autoridad tenemos que ya no se hablamos solo de referencias, lo que serían links y menciones y demás, sino que ahora hablamos del EAT que Google publicó en sus guías, ¿vale? Y esos son creo yo, los cambios más importantes que ha sufrido el algoritmo y que tenemos que cambiar en dinámicas de trabajo. Vamos a rentabilizar nuestra estrategia y nosotros ya estamos viendo algunas cosillas en este sentido cuando empecemos a trabajar en las nuevas normas de Google y dejemos de trabajar como se trabajaba hace 10 años, ¿vale? No tenemos que preocuparnos si no lo tenemos todo interiorizado. Yo personalmente soy muy friki y me gusta entender cada cachito, al menos interiorizarlo para entenderlo a mi manera, que no tiene por qué ser la de verdad, ¿vale? Pero al final todo esto y es que Google busca satisfacer algo. Gracias a ese machine learning que decía antes, es más patente. Cuanto más satisfaces al usuario, mejor posicionas, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Tenemos cuando yo realizo una búsqueda y ante esta búsqueda Google ya no entiende que esto es una keyword. Google lo que entiende es que esto es una pregunta a la que tiene que dar respuestas, con lo cual su trabajo es darnos esas respuestas y priorizarlas, saber cuál es la que más probabilidades tiene de responder a nuestra inquietud de búsqueda, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que llegamos es que a la receta del SEO actual, en lo que tendríamos que estar trabajando a día de hoy, creo yo, ¿vale? Es que, por un lado, una calidad tecnológica parecido, es más, se nos exige cada día más
a nivel de calidad tecnológica de nuestras web, ¿vale? Cada vez le tenemos que poner las cosas más claritas. Y ahora con la explosión de los nuevos frameworks de JavaScript, que básicamente, lo he oído ya varias veces mencionar por varios, son al SEO lo que fue Flash en su momento, o sea, algo muy chungo de manejar, ¿vale? A esa calidad tecnológica ahora se le añade la vertiente de dar al usuario lo que necesita. Y esto es un gran cambio. No se trata de dar contenidos que repitan las keywords X veces, se trata de entender qué pregunta un usuario cuando busca algo en Google y darle una respuesta. Y eso es lo que posiciona a día de hoy, darle la respuesta que el usuario necesita. Entonces, con esto yo he querido poneros 3 líneas de trabajo que a día de hoy están funcionando. La primera es la indexación y el SEO técnico, algo bastante obvio. Hay que trabajar sobre este tema. El siguiente es el contenido, que tiene que ser intencionado y de calidad. Y el tercero, también lo repetimos una y otra vez, pero luego a la hora de ejecutarlo a veces nos cuesta, es el de primar la calidad sobre la cantidad, ¿vale? No hacer crecer tu web a lo bestia, sino hacer una web de calidad que Google entienda. ¿Vale? Aquí simplemente un grafiquito. A mí me gusta usar este gráfico porque es muy evidente, ¿vale? Ante una penalización de un site, luego empieza a tener ese site caídas constantes del servidor y vemos cómo su visibilidad va empeorando. Las caídas se arreglan, pero cierto día se empieza a despedir a la plantilla de sistemas, ¿vale? La web empieza a ir cada vez más lenta y vemos cómo la web se hunde en la miseria poco a poco, ¿vale? Y esto es solo un ejemplo, ¿vale? Cualquier aspecto técnico que descuides a día de hoy te afecta en el SEO. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en esa parte. Y uno de los mensajes que os daría es, hay que planificar en cualquier negocio, sobre todo la gente que trabajéis in-house, hay que sacar una parte del trabajo de desarrollo, no tiene que ir a cumplir las expectativas del negocio, ni del CRO, ni de las ventas, no. Tenéis que reservaros una partida de horas de desarrollo solo en implementar tecnologías SEO-friendly, ¿vale? En meter HTML5, probar si AMP en vuestro caso os aporta o no, meter los malditos esquemas y el marcado semántico, aunque no vayáis a tener un impacto directo sobre los datos, le va a dejar más claro si respondéis a la intención de búsqueda o no, Progressive Web Apps, Side-Side Rendering, todas estas cosas hay que planificarlas y meterlas, ¿vale? En definitiva, necesitamos tener una web viva, ¿vale? Una web que evolucione. Las webs que no evolucionan, poco a poco se hunden. Y eso es algo que pasa, antes no pasaba, una web se quedaba estática y crecía. Y a día de hoy una web que se queda estática va hundiéndose en la miseria. Y eso significa tener un equipo de desarrollo interno o externo, pero necesitamos unas horas de desarrollo dedicadas al SEO. Y a día de hoy se nota mucho. Los proyectos que tenemos donde hay un equipo dedicado que se dedican horas al SEO y las tareas salen, van para arriba. Los sitios donde dices, tengo tareas de hace 6 meses que ni te has mirado, casi todos tienen una tendencia a la baja. Entonces hay que meter mucho en la cabeza. Si quieres hacer SEO, tiene que ir atado a horas de desarrollo SEO, no allá lo meteremos en el sprint cuando nos venga bien, ¿vale? En el segundo tema del contenido intencionado de calidad, lo que os diré, el tema es el dar la respuesta de qué esperas encontrar. Os pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? De cómo funciona esto, ¿vale? Es que siempre, pero para que tengáis algo gráfico, ¿vale? Ante una keyword buscada y mi experiencia previa y dónde estoy buscando y demás, Google, gracias a Hummingbird y a Google Brain, ¿vale? Lo que buscan es qué posibles respuestas estás intentando encontrar, ¿vale? Tenemos el ejemplo del restaurante, yo busco restaurante y Google se pregunta, cuando me pides restaurante, ¿qué quieres encontrar? Entonces, él ve que estoy en el trabajo, nosotros estamos en Palma, en un sitio que se llama Parbit, un parque tecnológico, y me dice los sitios que quedan cerca de mi trabajo. Pero como no sabe si lo que quiero es buscar un sitio bonito para cenar por la ciudad por la noche, lo que me dice es también los restaurantes más relevantes de Palma. Esas son las dos intenciones de búsqueda que Google detecta cuando yo busco restaurante, en mi caso, ¿vale? Si busco cosas como SEO, pues me encontraré que lo primero que te puedes plantear es ¿qué es SEO? Mucha gente no sabe lo que es SEO, entonces nos coloca tanto el bloque de Future Snippets de respuestas directas como una serie de artículos que responden a qué es SEO. Por otro lado, dice, igual lo que buscas es un SEO para tu empresa, así que nos pone el mapa y algún resultado extra sobre empresas que trabajan el SEO en nuestra localización. Y por último, también puede ser que estemos intentando aprender a hacer SEO y nos muestra distintos how-tos, guías, blogs muy temáticos, muy centrados en el SEO y cosas que nos ayuden a formarnos, ¿vale?
Y el SEO ahora a día de hoy, las respuestas que da Google van mucho de esto. Se trata ya no de coincidir con la keyword que busca el usuario, sino decir, si el usuario está buscando estas respuestas, yo tengo que dárselas. ¿Significa esto que la densidad de keyword, poner keyword title y demás no funciona? Claro que funciona. Pero esto cada vez pesa más y es una base con la que, ¿vale? Por otro lado, hemos ido viendo en los recientes updates, como muchas veces si no cumplimos la intención de búsqueda, ya puedes escribir el texto más largo, más perfecto y conseguir los links más puros posibles en tu contenido, que si no resuelves la intención de búsqueda, no posiciona. El ejemplo más fácil para esto sería intentar posicionarte por keywords del tipo comprar zapatos con un blog, ¿vale? Si tu blog no vende, es muy, muy difícil que posiciones. En cambio, en un e-commerce es muy más fácil hacerlo, ¿vale? Otra de las partes importantes es esta, la del EAT, que es el sistema por el cual Google nos indica que observa la calidad de los contenidos. Y esto sale de dos partes. Por un lado, el propio main content, la calidad de lo que has escrito en cada artículo, cada producto de tu site, y por otro lado, el autor del contenido. Si tienes redactores, pues el redactor que hace el contenido, y si no, pues el propio autor será el propio site, ¿vale? Estas dos cosas se evalúan que el EAT básicamente es ver la experiencia demostrada que tienes a la hora de escribir el artículo, es decir, qué capacidad tienes de aportar cosas a Internet, ¿vale? Difícil esa información. Por eso cosas como Wikipedia y los estudios y demás, cosas nuevas que están aportando cosas a Internet, posicionan mejor. Y esto tiene que ver la experiencia, ¿vale? Del contenido o del autor. Los sites que suelen hablar mucho de cosas que aportan experiencia posicionan mejor cualquier tipo de contenido que los sites que solo ponen paja en sus blogs, ¿vale? Por otro lado, la credibilidad, ¿vale? La credibilidad tiene que ver mucho con la relación que tienes y la notoriedad que tienes en el ecosistema digital. Si tú pones un artículo, se viraliza rápidamente, ¿vale? Recibe enlaces desde otros sites y demás, eso te genera credibilidad, tanto como autor, o sea, a tu propio contenido le va generando credibilidad. Y es otro de los puntos, quizás el más parecido con la autoridad típica del contenido antigua, ¿vale? Que es hasta qué punto me creo que lo que tú estás explicando es verdad o no. Y el otro punto, el tercero, es la autoritividad, que básicamente va muy relacionado con la reputación y la marca, que es básicamente quién eres en el mundo. Ya no estamos hablando ni siquiera de una experiencia online, ¿vale? Estamos hablando de factores que aún nadie ha sabido saber exactamente de dónde salen. Hay cosas como, por ejemplo, que si haces tele, posicionas mejor, ¿vale? Por lo general, salvo que hagas una porquería de tele. Y hay cosas que se empiezan a hablar en el mundillo como conseguir tráfico posiciona. Nadie lo ha demostrado, es muy difícil de decir eso, pero son cosas que ya suenan en el aire y que te dice que básicamente lo que nosotros tenemos que entender es si tú eres importante, ¿vale? Tú eres capaz de sentar cátedra con lo que dices, posicionas mejor, ¿eh? Hace Internet pues, más difícil para los SEOs, pero más parecido a la realidad, ¿vale? Que cuando alguien importante habla, se le escucha más. Y eso es un poco lo que busca Google, parecerse a la realidad. Formas de conseguir un EAT positivo, pues lo primero, identifícate, que el autor esté claro, ¿vale? Tanto si tienes buenos redactores, identifícalos, y si tienes un buen site que escribe en varios sitios, que le quede claro a Google cada vez que habla ese site, que es ese site. Ser relevante en el mundo online y en lo posible en el offline. Estas estrategias que solo se centran en online tienen que ir secundadas un poco por la realidad del offline. En grandes players, si puedes hacer medios, hazla, que se te vea, ¿vale? Publica contenido que aporte al usuario a Internet, deja de publicar cosas de tipo feliz viernes, refritos y cosas que no aportan a nadie, céntrate en tu área de expertise, aquello en lo que sabes más que nadie y publicas sobre eso, ¿vale? Y es eso, se trata de ser experto y ser coherente con ello. Tienes que ser experto, ¿vale? Y cuando encuentres aquel punto en el cual tu empresa es experta, posicionarás mucho mejor hablando de eso que hablando de otros temas. ¿Vale? El último punto, y ya acabaré, ¿vale? Que me estoy extendiendo más de lo que les había dicho que me extendería, es primar calidad sobre cantidad. Y eso lo estamos viendo. Reducir tu site, mandar contenidos pobres a la basura o intentar que Google no los vea, es mejor, posicionas mejor que si intentas meterlo como antaño todo y escribir por escribir y añadir contenido por añadir contenido, ¿vale? Aparte de eso, el mensaje que os pongo aquí, Google cada vez sabe más, no puedes permitirte tomar atajos. Y entonces, cuando tú creas contenidos,
hay que evitar esos fallos de escribir contenido solo porque el SEO lo pide. No, el contenido tiene que aportar experiencia y tiene que aportar cosas a Internet. Evitemos páginas sin contenido, esto de crear las búsquedas más típicas, filtros cruzados entre ellos, sin nada de nada al usuario. Esto no ayuda, no posiciona, no genera visitas al site. Quita las automatizaciones del contenido, salvo que seas un site muy grande que puede aprovecharlas, pero nada de corta y pega de un sitio a otro, de un site a otro. Reescrituras y traducciones, con la capacidad que tiene Google ahora de hacer análisis semántico, no vale ya eso de coger un post de otra persona y lo vuelvo a redactar, pero a mi manera, ¿vale? Y todo lo que son spinnings de baja calidad, spinnings de reordenar cachos de páginas, ponerlos de un sitio a otro, te va a funcionar en sites pequeños, en nichos muy acotados, en cosas muy raras. Normales, la experiencia es que no aporta tráfico, apenas aporta, ¿vale? Entonces, otra cosa es el spinning de alta calidad, spinning muy trabajado, que nadie sería capaz de diferenciar de una redacción natural, eso sigue aportando, pero esas herramientitas que compras por ahí, a día de hoy no aportan a un site mediano, no le aportan gran cosa. Otro muy importante, la mayoría de la gente dice, bueno, pues lo voy a redactar. Los redactores comprados sin educar tampoco aportan nada a Internet. ¿Cómo se van a informar si es un tío que no sabe del tema del que está hablando? Entonces, todo eso hay que evitarlo. ¿Puedes pillar redactores freelance o incluso de plataformas de redacción? Sí, pero lo primero es darles un buen briefing y educarles. No pillar un redactor y decir, escribe en el blog, apáñate, porque no va a aprender. O al menos va a tardar 6 años en hablar de lo que toca sobre el sector. Todo eso son estrategias que a día de hoy antes funcionaban y a día de hoy ya no funcionan, ¿vale? Y luego, contenido sin planificar la intención de búsqueda, es decir, no se trata de hacer un análisis de keywords con AdWords y posicionar y ya está, sino cuando utilizas esta keyword, ¿qué respuestas está esperando? Pues es de eso tiene que ir mi contenido. No tiene que ir de redactar la keyword una y otra vez, que también, ¿vale? Temas de TF y DF y cosas así hay que vigilarlos. Pero sobre todo lo que tengo que decir es, si alguien está buscando comprar zapatillas, le tengo que vender zapatillas, ¿vale? Si alguien está buscando cómo hacer SEO, le tengo que explicar cómo hacer SEO. No puedo simplemente decir el SEO tal, tal, tal. Tengo que aprender a hacer SEO y aprender a explicárselo, ¿vale? Y esos serían un poco los temas de calidad que a día de hoy están funcionando más, ¿vale? Una última mención, ¿podemos hacer el link building? Yo os diría sí, pero solo si es de muchísima calidad, ¿vale? Y aquí me voy a contradecir. El buen link building lo hace un PR, o sea, un relaciones públicas, y eso no es link building, ¿vale? Y eso es el mejor link building que podéis hacer, ¿vale? Hay gente que tú le dejas una marca y en menos de un mes está apareciendo en periódicos nacionales, ¿vale? Y eso es y sin comprar y sin nada, hablando de noticias, busca la noticia que hace que tu destaque en estos medios. No hay mejor link building que ese, ¿vale? Cocido a fuego lento y poco a poco y con cierto sentido. Ese es el mejor link building. Y si vas a hacer otros tipos de link building, sobre todo huye de packs al peso, ¿vale? Puedes comprar links y demás, puedes irte incluso a markets, sí, pero nada de tantos, voy a comprar tantos links al mes y voy a utilizar los markets de links rápidos, ¿vale? O sea, al menos no lo hagáis como es única estrategia. Podéis hacerlo como estrategia de relleno de fondo, pero tenéis que tener una estrategia de mayor calidad encima. Lo vais a notar. Vais a notar que aunque no tendréis esa gran penalización de Penguin que teníais antaño, el site va bajando, ¿vale? Y en conclusión, lo que tenemos que hacer, como veis, es hacer lo que toca, ¿vale? Pasar por el aro y trabajar para el usuario. Investiga cuáles son las intenciones de búsqueda, qué es lo que preocupa a los usuarios y resuélvelo en tus textos. No vayas a por las keywords, ve a resolver lo que a los usuarios les interesa, ofrece contenidos trabajados en los que eres experto y, importante, vigilando y destinando un presupuesto amplio a toda la calidad técnica del site. Olvídate de pegar grandes subidas de posicionamiento de programadores de calidad por detrás de tu site. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. Gracias, Iñaki. Vale. Damos también paso a Jorge. Muchísimas gracias. Ha estado fenomenal. Ya me imaginaba yo. Sí, efectivamente. Es tan interesante y has tocado tantos puntos que bueno, que nos queda muy poquito tiempo para las preguntas. Entonces,
Lo primero... Ya, lo siento, he tardado más. No te preocupes, no te preocupes. Lo importante es el contenido, es el contenido. Si nos queda alguna pregunta por responder, luego durante la semana os la pregunto, le dedicamos 2 minutos y se la pasamos a la gente que haya quedado. O sea, por eso no os preocupéis. Hoy tenemos que terminar a las 19 en punto y lo vamos a hacer. Os voy a pedir, por favor, que os presentéis para aquellos que nos conozcan. Empezamos contigo, Iñaki, que eres nuestro invitado. Por favor, dinos tu nombre y en dónde trabajas. Vale. Bueno, pues soy Iñaki Huerta, tengo una pequeña agencia en Mallorca que se llama Ikawe, ¿vale? Y nos dedicamos a analítica digital, a SEO y a CRO, ¿vale? Llevamos ya, bueno, yo llevo unos, no sé, 14, 15 años en el mercado y la agencia tendrá unos 4 o 5 y nos dedicamos sobre todo a grandes marcas, en SEO a sites grandes y en analítica a grandes clientes. No significa que nunca cojamos algo más pequeño, pero es donde nos sentimos cómodos y creo que aportamos. Muy bien, a tu izquierda, depende de dónde mires, tenemos a Jorge. Jorge, preséntate, por favor, para aquellos que no te conozcan. Bueno, para aquellos que ya me lo conozcan, soy Jorge González, Coque, para los amigos, para todos. Y bueno, estoy en una agencia que es Digital Grow también, junto con Edu Garolera. Y bueno, también nos dedicamos a esto del SEO hace mucho tiempo. Pero bueno, lo de las 7 era por mí, que yo a las 7 os puedo dejar y vosotros seguís, porque tengo un compromiso de mi hijo. O sea que, y como Iñaki siempre dice que va a estar media hora y se tira... Pero yo pensaba que iba a estar media hora. Yo a las 7 os dejaré, pero vosotros podéis seguir, que yo creo que es interesante. Pero yo creo que es como tiene que ser, es decir, la gente tiene que hablar libremente, porque si nos ceñimos a un cronómetro... Que es un gurú, ahí... Bueno, el que lo decide Iñaki, en todo caso, más que nada porque tú das mucho juego. A ver, lo vemos, ¿vale? Sin problema. Yo creo que ha estado muy bien y por ahí alguien decía, oye, al final lees todo esto y parece sentido común, decía Gerard. Sí, y es Gerard que decía eso. es lo que hablábamos, muchas veces el SEO, o sea, lo hemos querido complicar mucho, pero al final, o sea, Google está en un sitio que tiene que, es como tú, o sea, tú cuando tienes un negocio y tienes una serie de productos y te viene una persona y tú en el fondo eres como la persona intermediaria, pues serías como un Google, dices, oye, a esta persona si quiero que vuelva, le tengo que dar lo mejor que le funcione para ella, no lo que yo le quiero vender. Entonces, pues si te doy algo que realmente te ha funcionado bien y estás contento, volverás. Google sin uso no es nada. Por eso todos los cambios que está provocando es un poco para poder mantener el uso del usuario, ¿no? Allí en su negocio de alguna forma. Pero claro que es temas de sentido común. Tiene mucho que ver. Hombre, nosotros desde el punto de vista del hosting, yo lo que he escuchado, ahí nos hemos sentido identificados, yo por lo menos me he sentido identificado cuando hay una parte que esté directamente relacionada con el performance, que está directamente relacionada con la velocidad en la que Google, lo veloz que Google ve tu web, es importantísimo y la velocidad al final es un factor en el que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero la primera de todas es la tecnología, que en este caso, hablando de hosting, ¿cuál es tu proveedor de hosting? ¿Cuánto invierte en tecnología? ¿Qué es lo que pone a tu disposición para que tu web sea la más rápida? Y algo fundamentalísimo que ha sido lo del móvil. Es que todavía seguimos y mucha gente sigue pensando en el escritorio y es absolutamente cierto que lo que realmente cuenta es el móvil y se deben empezar los desarrollos y los diseños por el móvil. Bueno, los análisis también. O sea, cada vez que nos llega un site para auditar, yo lo primero que hago es poner la versión móvil. Siempre, todo por ahí. Sí, una cosa que decimos mucho en las charlas. Y después me voy a ir. Es eso, es relativo al móvil, es la gente que te compara... ¿Cuánto te ha costado hacer ese cambio de chip? ¿Okay? Ya, nos ha costado un tiempo. ¿Cuánto te ha costado? Pues costaba un montón. ¿Qué haces? Venga, al móvil. ¿Vale? O sea, porque llevas muchos años mirando el desktop y cuesta un montón abandonarlo cuando estás en un ordenador de sobremesa. Porque no vas a auditar con el cacharro aquí en la mano, venga, a auditar, no. A ver, aquí lo que prima es el usuario, ¿no? Porque, claro, si el otro día me acuerdo auditando un tipo de negocio que era muy tema técnico, muy tema industrial y veías que la mayoría del tráfico entraba en un porcentaje de una franja horaria, ¿no? Entre las 9 de la mañana y entre la 1 del mediodía y después entre las 4 y entre las 6. Y decías, está clarísimo que este tipo de usuario no entra por móvil. Lo primero que mirabas era eso.
Después te vas a ver y efectivamente era desktop, ¿no? Pues a lo mejor ingenieros o gente que está delante de la pantalla, que en su tiempo libre ya no lo busca. Entonces, claro, hay que volverse loco con el móvil, hay que volverse loco con el tipo de usuario que tienes. Eso es lo primero, ¿no? Por supuesto. Pero sí que indudablemente... Si no, díselo, pero díselo a los medios en la implantación del MP. Sí. Y volviendo a lo de la Jorge. No, perdona, y volviendo a lo de la tecnología, sí que es verdad, ¿no? Que últimamente, como decía Iñaki, ostras, hemos pasado unos años que parecía que todo era contenido enlaces, o sea, contenido guarro, enlaces y poca cosa técnica, ¿no? Y parece que, hostias, vuelve a ser divertido otra vez esto del SEO porque es que es un no parar ahora, ¿no? Y ahora hay bastante tema técnico. Es un punto importante. Y además, es lo que tú hablabas antes también, y después dejo Iñaki y ya si yo me voy, el tema que me tengo que ir, lo siento. El tema de, quería explicar, ay, ahora se me ha ido, no sé qué estaba, bueno, era un poco por el tema de MP, de las Progressive Web Apps, de los renders y todo eso, ¿no? El gran gasto de Google hoy en día es a nivel de servidores, ¿sabes? Es a nivel de renderización, de servidores, de computación, y lo que quiere es que se lo hagamos fácil. O sea, de alguna forma, ¿no? Y por ahí todos los cambios. No sé, ¿tú qué opinas? No, yo creo que el punto es esencial. Además, cada día es más evidente, ¿eh? Antes era en plan, así debe ser Internet, así tal. En mobile sigue siendo en plan, así debe ser Internet, pero en lo que es indexación ha dado el giro a ponme la vida fácil, tío. Hasta en el último iOS se ha contradicho con cosas que llevaba diciendo hace años, como lo del famoso clocking. Ahora te lo permito, ¿pero por qué? Porque quiero gastar menos máquina, ¿vale? Cualquier cosa que le haga mejor, bajar la cantidad de proceso que tiene que hacer supone mejor cloud budget. Cualquier cosa que hagas que le alivie. Y eso pues es normal, ¿no? O sea, el Internet no para de crecer y ellos no paran de gastar más y más pasta. Y bueno, pues creo que tiene hasta lógica, ¿no? O sea, ponme la vida más fácil y yo te premio por ello. Hasta hay una parte el otro día con Eduardo cuando hicimos la charla esta en Son de Bits de JavaScript que hizo Edu, hablabas un poco, ¿no? De que Google es el causante del 2% del dióxido de carbono, ¿no? De que había en el mundo, ¿no? Digo, dióxido. O sea, realmente es un tema ecológico también, ¿no? El tema de los servidores. Ahí. Por eso Google, yo creo que Google no lo va a tener tanto en cuenta, ¿vale? Pero del monóxido. No, pero que sí que... Una campaña de... Lo hacemos por el planeta. Side rendering, por favor. Cosas así. Hombre, como siempre ha puesto al usuario de excusa de que siempre lo hacía por el usuario, cuando nosotros igual lo hacía un poco por su interés, ¿no? También. Pero bueno, ahora ahí está la parte ecológica también, que queda bonita. Oye, Iñaki, a mí me ha encantado. Hay una cosa sobre esto del EAT, ¿no? Del IT, hay alguna pregunta por ahí, ahora llega Fernando Muñoz, que creo que ha quedado alguna parte de duda, ¿no? De si había alguna documentación más por ahí, porque es que esta pregunta creo que la ha hecho Gerard en el chat y no está puesta ahí, ¿no? Si había algo más de documentación o un link hacia, sobre todo eso del EAT. Es un tema un poco confuso, la verdad, porque esto salió, si no recuerdo mal, de las guidelines que van pasando ellos, ¿vale? Y tienes que extrapolar de ahí, bueno, ¿y esto qué significa por detrás, no? Yo, si queréis, voy a buscar, porque sí que me gustó mucho un artículo en inglés de hace tiempo, que fue en el primero que me empecé a enterar mucho de este algoritmo del EAT, que lo que hacía era coger un montón de documentaciones de Google distintas e interpretarlas una tras otra. Y al final te hacías una idea bastante clara de lo que significaba el EAT por detrás. Lo que pasa es que no tengo aquí en favoritos el link, y si me permitís, luego lo copio en el chat, ¿vale? Y lo voy buscando mientras hablamos. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Perfecto, ¿Qué tal si pasamos a las preguntas? Tú ya sabes, Jorge, que en cualquier momento te despides y nosotros continuamos. Nosotros continuamos, no hay ningún problema. No te preocupes. Ya son 59, si quieres, sin problema. No, pues yo me despido entonces, os dejo. Además, veo que muchas preguntas son para Iñaki, y yo siempre digo que opino con Iñaki. Me sabe mal. Oye, un placer haber estado, Iñaki, por aquí. Genial haberte tenido y, bueno, ya yo creo que después ya lo dices tú, ¿no? Que hasta septiembre... Sí, descansamos. Vale.
Gracias. Bueno, pues yo os dejo, me sabe mal, pero... Chao, Jorge. Gracias. Chao. Venga, gracias, Iñaki, por estar con nosotros. Bueno, ahora nos vemos un poquito más grandes. Iñaki, vamos a pasar... Me oyes bien, ¿verdad? Te oigo, te oigo. Perfecto, vamos a pasar a las preguntas. Mira, Gerard nos pregunta, en Search Console siempre encuentro errores en el marcado de datos estructurados y son los típicos errores de falta author, falta entry title, falta updated. ¿Alguna manera simple de eliminar estos errores? Son muy importantes, nos comenta Gerard. ¿Qué le decimos, Iñaki? A ver, si te dice que falta, lo primero. Google es un poco así con el tema de marcados. Por un lado está Schema, es schema.org, ¿vale? Que te dice un poco cómo deberías hacer los marcados, ¿vale? Pero luego Google a la hora de interpretarlo no acaba de seguir lo que pone ahí, ¿no? Él tiene esto es obligatorio y sin esto no trabajo, ¿no? Y cuando se pone en el plan, quiero que metas este dato, o si acepto el esquema, lo que tenemos que hacer es darle este dato, aunque sea un dato genérico, pero se lo tenemos que dar, ¿vale? El tema de falta autor, métele una empresa como autor, ¿vale? No tiene mayor. Entry title, pues es que tienes que ponerlo, tienes que decirle cuál es el título de tu artículo o si no, no es un artículo, ¿vale? Por otro lado, a mí me fastidia mucho cosas como, a mí el que más de estos nunca es el de precio en productos, que te dice, si no me pones el precio del producto, no te acepto el producto. Y dices, es que no quiero darte el precio del producto, no sale en mi web, por algo será que no sale. Y dices, pues no te acepto el marcado. Pues tú lo dejas, le dices, pues no te lo voy a dar, él te dice, no te lo voy a marcar y así se queda. Vaya. No hay mucho más que hacer. Muy bien, sé si Gerard. he respondido, ¿no? Pero... Sí, yo creo que sí. Es que es en páginas, no en artículos. Vale. Yo decía, es en páginas, no en artículos. Bueno. Si estás haciendo un marcado, tienes que respetarlo, si no, no meterlo. Mira, Lino nos hace una pregunta por el chat. Lino, en la zona de Ask a Question, por favor. Vamos con la siguiente. No puede evitarlo. ¿Sí? No puede evitarlo. Bueno, tuvimos un webinar con él, estupendo. A ver cuándo contamos con él de nuevo. Bueno, Gerard, lo dicho. Nos vuelve a preguntar Gerard, habláis siempre de versión mobile, pero si no utilizamos solo una versión independiente para mobile o desktop, sino que usamos mediante queries, ¿el crawler ve alguna diferencia? A ver, si estamos utilizando media queries, entiendo que estamos hablando de algo parecido a una versión responsive, ¿no? Sí, se debe referir a eso. Está claro que no lo tiene. Sí, dice que sí. Sí, en el chat. Sí. Vale, el tema de responsive es lo mismo de siempre, o sea, es decir, responsive tiene ciertas ventajas, ¿vale? A la hora de hacer la desktop mobile, tiene una ventaja y es la parte de que haber equivalencia en todas las URLs de una versión a otra, ¿vale? Que eso a veces cuando tienes un M punto no pasa, que dice, alguien decide, hey, pues toda la parte de catálogo no la vamos a meter en el M punto, ¿vale? Porque claro, los usuarios en móvil no la quieren ver. Eso te lo quitas de encima, tienes una versión responsive y está ahí. Pero luego el hecho de que tú metas una visualización distinta te está afectando. Los listas ocultas, textos que no están visibles en primer print, todo lo que estás relegando al final del scroll del usuario. En el mapa que os ponía de 3 columnas, ¿qué pasará? Pues que la parte de más responsive, los ser responsive, sobre todo se preocuparán del tercer bloque, porque muchas partes del primer bloque estarán bien ya por sí solas y del segundo algunas también, ¿vale? Pero aún así hay que tener cuidado, porque no todo te dicen, no, esto es responsive, y luego lo miras y dices, no es responsive. No lo Estos es. bloques han desaparecido en la versión móvil. Así que yo no me suelo fiar. Cuando alguien te dice, esto va solo por media, no sé qué, luego lo miras y dices, no es verdad. ¿Vale? Siempre hay alguien metiendo ahí un poquito o algún cambio para agilizar la carga móvil. Muy bien. Gerard, seguro que con esta respuesta te hemos ayudado. Nos pregunta Pedro, esta es para mí, pero también puedes responder tú, que también tienes mucha experiencia, Iñaki. Hola, para el tema de la navegación móvil y la velocidad de carga por parte del hosting, ¿hay que tener algo en cuenta? Es decir, ¿alguna configuración especial en Apache, en NGX o similar? Bueno, es más una cuestión nuestra, Pedro. Voy a empezar yo, Iñaki, si no te importa. Sí. Dale, somos nosotros los que proveemos la tecnología, es decir, somos nosotros los que ponemos las máximas facilidades para que vosotros no tengáis ni que pensar, ¿no? Luego,
Porque estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de SiteGround, es un proveedor de Managed Hosting. Por lo tanto, somos nosotros los que os facilitamos prácticamente todo, los que nos encargamos de la actualización del software, de todo, y además de procurar daros la mayor velocidad, porque siempre es algo que hemos tenido en mente. Luego, si a lo mejor eres cliente de un proveedor de hosting no administrado, eres tú el que tiene que proporcionar eso. Entonces, sí, te diría, claro, Nginx te lo recomendaría para páginas estáticas, Apache para contenido dinámico, te recomendaría que utilizases HTTP2, por supuesto, cualquier herramienta de caché que te ayude a, bueno, a que todo vaya más rápido y a sacarle carga al servidor, servicios de CDN, todo aquello que sea JavaScript, HTML, CSS, sacarlo fuera, todo lo que puedas que aligere carga al servidor y que en definitiva haga que vaya todo más rápido. Eso es lo que hacemos los proveedores de hosting, con mayor o con menor acierto, pero ese es nuestro trabajo. ¿Hay que tener algo en cuenta si es una versión para móvil? No desde el punto de vista del usuario. Nosotros internamente sí. Un tuning diferente para cada, dependiendo de cómo se recoja ese tráfico. Iñaki, ¿qué dice tu experiencia? Vale, a ver, yo no soy técnico de sistemas, con lo cual no puedo mejorar tu respuesta. Y lo que puedo decir... No, yo tampoco lo soy. Bueno, pero me refiero que no me manejo a nivel de hosting en ese sentido. Lo que sí puedo decir que está relacionado, pero de aquella manera, es no hagas ninguna configuración especial si no te atas a alguien muy bueno. ¿Vale? Nosotros hemos tenido por sistemas de caché y demás con gente que está jugando al prueba y error y hemos hecho muchísimo más daño al tráfico que el que hubiésemos hecho sin hacer esas mejoras. O sea, si te vas a meter a configuraciones especiales, con alguien muy bueno. O sea, con alguien que sepa lo que está haciendo, con un sistema que lo tenga más que testeado y probado y que sea capaz de hacer esas diferencias. Es decir, aquí necesitas esto, aquí necesitas esto otro. Lo que no te puedes ir es al típico de sistemas de voy a probar cosas. Y ese es el problema que nosotros tenemos. En producción, las pruebas, muy pocas, sino ninguna. Yo creo que ese es el truco, ya, ¿no? Pero te digo, nosotros hemos tenido casos de caché que diferenciaba a Googlebot con el sistema de caché y a Googlebot decidía darle 404 a todo. ¿Por qué has configurado eso? Yo no lo he configurado. Pues ya tenemos un problema. No sé con quién estoy hablando que no sabe por qué se está dando esta respuesta a Google. Y para que a Google se le está dando una respuesta distinta al resto de los usuarios por un sistema de caché, telita. Entonces yo prefiero decir, oye, hagamos cosas, vamos que... Todo esto es de VPO siempre se dice lo mismo. Se trata de ver qué es lo que buscas y encontrarle una solución, no de aplicar toda la lista de checklist de voy a quitar esto y luego esto y esto y instalo este plugin porque lo pone en el blog de tal. Sí, porque además cada caso es un mundo, cada web, como decía antes Jorge, que estaban trabajando en un proyecto de un cliente que prácticamente todo el mundo que se conectaba lo hacía a través de escritorio. Por lo tanto, todo lo que podamos decir sobre móvil no le va a servir de mucho y no debería invertir demasiado tiempo en optimizar de esa forma. Hombre, Pedro, yo ahí te recomiendo que revises, además dices que eres cliente nuestro, pues nosotros sí te ponemos a tu disposición, integrado en nuestro panel de control, todas estas herramientas. Desde el CDN integrado, no que hagas una cuenta, no. Integrado en el panel de control, las herramientas de caché, activa SSL, eso también le gusta a Google, activamos así HTTP2, lo cual acelera más la web. Haz todo eso y además te recomiendo que le eches algún vistazo a los webinars que tenemos de WPO. Hay uno de Fernando Puente, hay más también de Fernando Tellado y creo que hemos grabado alguno, bueno, Fernando Tellado y yo que hemos hecho alguno en directo. Échale un vistazo y mira todo lo referente a móvil. Ahí. Y sí, dice Gerard, staging para las pruebas. Claro que sí, para eso está staging, es cierto. Es cierto. Las pruebas en staging, los clientes a producción y en la web que funciona. Esperamos haberte ayudado, Pedro. Bueno, vamos a ir rapidito porque tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo, Iñaki. Entonces, a ver si podemos reducir las respuestas y así pues terminamos. Bueno, la verdad es que las preguntas que no tienen votos no deberíamos contestarlas, pero bueno, lo dejo a elección de Iñaki. Vamos con la siguiente que es de César. César pregunta, hola a todos. Hola, César. Pregunta, ¿cómo traquea Iñaki el tráfico mobile desktop en Analytics? ¿Ha visto problemas relacionados con ello? Gracias. Yo es que no sé si entiendo la pregunta de César. ¿Cómo traqueas el tráfico mobile? Con mobile desktop. ¿Lo haces en Analytics?
¿Has visto ¿vale? problemas o algún tipo de interferencia? Algo A ver, el tema que hay en Analytics, puedes no estar del todo de acuerdo con la separación que te hace de mobile y desktop, ¿no? Porque él lo hace por user agent y genera ahí la separación. A mí no me molesta, ¿vale? Sí que he oído alguna voz de decir, oye, no me gusta cómo se separa el tráfico de mobile y desktop de Analytics, ¿vale? A mí, la verdad es que Analytics es una herramienta de tendencias, encontrando detallitos no te tendría que molestar. Por otro lado, sí que sobre móvil, ¿vale? Lo que hay muchas veces es problemas con identificar de dónde viene realmente ese tráfico, ¿vale? No tanto con el hecho de si es mobile o desktop, como identificar pues, la procedencia, que hay tráfico mobile que por temas de que se encubre referral desde ciertos puntos, pues no te dice la campaña. Pero no creo que César fuese por ahí. Lo que sí que también hacemos nosotros es muchas veces no centrarnos tanto en el tema de, o sea, diferenciar. Una cosa es el dispositivo que entra y otra la versión que está viendo ese dispositivo, ¿vale? Entonces, para eso hay varias cosas, ¿vale? Si tenemos una versión M punto, por ejemplo, o una versión diferenciada, lo tendremos mucho más fácil por el host, por la carpeta que estamos viendo, veremos qué versión es la que está viendo el usuario. En cambio, si lo que estamos es trabajando en una web responsive, ¿vale? Las cosas se vuelven más difíciles y lo que nosotros solemos hacer es meter una dimensión personalizada, ¿vale? Que nos diga qué versión de... El responsive normalmente suele ir por capas, ¿vale? Suele ir, tengo una visualización para anchos de pantalla menores de... ¿vale? De ahí hasta los 600 y pico voy agrandando las cosas y cambio al siguiente estadio, ¿vale? Que a lo mejor algo que eran 2 columnas se transforma en una y va creciendo, ¿sí? Entonces vas generando pantallas pequeñitas a pantallas medianas, a pantallas grandes, a pantallas enormes, ¿vale? De hecho, muchos wireframes ya te vienen así etiquetados, ¿vale? El Bootstrap directamente tienes que etiquetar con XX, S, M, L, tal. Entonces, todo eso, lo que tú estarías utilizando en las media queries, los saltos que pegas en las media queries, te los llevas a Analytics como una dimensión más, de forma que tú pasas a tener una dimensión que te dice si el usuario está viendo una pantalla mediana, una pantalla grande, una pantalla tal. De hecho, nosotros ni siquiera lo hacemos una dimensión, lo que hacemos es, pero eso ya es muy friki, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es coger la dimensión de número de colores de pantalla, que a día de hoy no sirve para nada, y la sobreescribimos con ese valor. Entonces tú vas a mirar Analytics el dato de que en vez de colores te sale site pequeño, site mediano, site grande. ¿Vale? Pero son configuraciones a medida. Si no lo haces desde el tracking, ya luego no lo haces. Hombre, sí, ¿Vale? es muy importante para tu negocio, se debería hacer así, está claro. Vale, nosotros lo metemos por defecto en cualquier configuración. Una serie de cosas que dices, esto por defecto lo metemos. ¿Vale? Pero muchos sites no lo tienen. Muy bien. No sé, César, si te hemos contestado, ¿no? Sí, Como no sabía de qué iba. Suena que sí. Yes. Sí, dice que Perfecto. yes. Vale, bueno. Perfecto. Vamos a contestar las que tienen puntuación, ¿vale? Hay una de... Hombre, de Lino. Y pasa el archivo de configuración tipo. Sí, sí. Vamos allá. Comenta Lino. Hay una, espera, Iván, que acaba de subir a 2 votos. Iván nos pregunta, en un comercio online, WooCommerce, ¿hasta qué punto es importante hacer SEO de cada producto? Vale, yo por el hecho de ser WooCommerce no veo gran diferencia en la pregunta, ¿vale? O sea, en un comercio online, hacer SEO de un producto, ¿a qué te refieres? ¿Vale? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué esperas tú de los productos? ¿Esperas posicionar por nombre de producto? ¿O los productos los tienes como un tema de necesito páginas de calidad que den autoridad a las categorías del site, ¿vale? Porque las dos cosas son hacer SEO con productos, ¿vale? Entiendo que vas por la primera. Pero bueno, el tema es una pregunta válida. O sea, todo el mundo coge y se pone a escribir a intentar posicionar nombres de productos y hay e-commerce que, sobre todo retailers, que no tienen esa capacidad, ¿vale? Yo soy un Mindundi y no puedo trabajarlo. Entonces, me tengo que plantear 2 opciones. O cambio mis namings de productos para irme a intenciones de búsqueda un poco menos, de menor volumen de lo que es el nombre de producto normal,
¿vale? Tenemos muchos sites que directamente se inventan sus nombres de productos. Están diciendo zapatillas con las que molar más que nadie. O sea, son cosas que dices, al menos ahí tienes alguna oportunidad, Sí. ¿vale? Igual la keyword no es la mejor. Llevo una hora hablando. Quedó clarísimo, no te preocupes, Iñaki, que es una keyword. ¿Vale? Eso puedes hacerlo. ¿Vale? Lo que no puedes es esperar que no teniendo una autoridad grande y utilizando los namings de productos en un retailer, vas a posicionar por ellos, ¿vale? Tienes que hacer algo con ellos o directamente decidir que ese no es tu negocio, que tú vas a tener ahí los productos y los vas a utilizar solo como trampolín para posicionar las categorías, ¿vale? Son una masa que lo que te hace es generar más autoridad en el site. Incluso puedes llegar a ser muy drástico y decir, no, es que yo trabajo tan bien las categorías que no necesito indexar productos. Tenemos casos como el antiguo de Forocoches que decidió desindexar, creo que fue con Forocoches que decidió desindexar las fichas de coche, ¿vale? Vale, muy bien. Yo no creo que sea bueno. Si tienes un e-commerce y le dices a Google, no tengo nodo terminal, no tengo ningún sitio que te hable de lo que está buscando el usuario, no soy capaz de cumplir la intención de búsqueda. Corro el riesgo de que Google no me etiquete como e-commerce y como no me etiquete como e-commerce, las búsquedas de compra no me va a posicionar. Con lo cual yo no chaparía los productos, salvo que sea la leche y pueda permitírmelo y tengo un árbol de problemas de indexación en categorías. No sé si te estoy contestando o no, Iván, pero un poco es todo lo que yo podría, esto tipo Forrest Gump, y esto es todo lo que tengo que decir sobre los productos en e-commerce. Dice que sí, no hay problema, Iñaki, no hay problema, Iñaki. Vamos, esperamos haberte ayudado, Iván. Vamos con la siguiente, que es de Lino Uruñuela. Lino, no, ¿andas por aquí? ¿Y este quién es? Nos pregunta Lino, te pregunta Lino, ¿crees que en el SEO los conocimientos técnicos de programación serán cada vez más imprescindibles? Está claro que siempre existirán otras disciplinas, pero cada vez se va complicando más. Ahora no solo hace falta saber HTML, sino también JavaScript. ¿Qué opinas, Iñaki? Soy un bot, dice. Pues Lino, opino como tú, porque es algo que hay. Yo no creo que los conocimientos técnicos serán cada vez más imprescindibles. Yo creo que hace mucho tiempo que son imprescindibles, ¿vale? Simplemente se va haciendo patente para mucha gente que lo eran. Creo que hemos tenido un problema con la formación a nivel nacional, a nivel de SEO, y el problema es las escuelas quieren alumnos y los alumnos si ven material técnico como que cuesta más pillar los alumnos. Igual soy un poco bestia con eso, ¿no? Entonces se ha ido de muchas formaciones, se ha ido a la capa técnica del SEO. Y la capa técnica del SEO es esencial, ¿vale? Si tú no entiendas cómo funciona, si HTML, si tú no sabes unos mínimos de JavaScript y de CSS, el nivel de SEO que puedes hacer es muy, muy inferior al que puede hacer alguien que tiene esos conocimientos. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, yo puedo coger el Photoshop y puedo ponerme a diseñar, ¿vale? Y no tengo ningún conocimiento de diseño, ¿vale? Y puedo conseguir un diseño chulo. De hecho, en mi tiempo me pensé que iba a conseguirlo y hasta hice algún logo. Pero eso no significa que yo fuese un buen diseñador, ¿vale? Entonces, ¿el conocimiento va a ser más imprescindible? Yo creo que va a ser más patente que es imprescindible. Pero que necesitamos SEOs técnicos en el equipo, eso hace mucho tiempo que es así. Yo creo que al final, y aquí me voy a meter, Lino, se la preguntamos a Iñaki, pero con tu permiso yo también, y con el de Iñaki yo también voy a decir algo. En el mundo del hosting pasa lo mismo, es decir, tú puedes tener, por ejemplo, en un departamento de ventas, hablo de ventas, alguien que no tiene conocimientos técnicos y alguien que tiene conocimientos técnicos. El nivel de conversación va a ser diferente. A la hora de presentar una solución, el discurso va a ser diferente. Siempre es positivo que la persona que esté en el trato con el cliente tenga conocimientos técnicos, por lo menos para saber a qué se enfrenta, delimitar mucho mejor qué es lo que le viene bien a ese cliente y en un determinado momento comunicarse mejor con el departamento técnico del cliente si es necesario. Yo creo que eso es fundamental. Por lo menos en el mundo del hosting no es. Que hay gente que no tiene conocimientos técnicos. Es como quien sea, o sea, si tú tienes un comercial que no sabe de SEO, vende unas motos que luego no hay forma de cumplir expectativas, ¿vale? Si el que vende tiene nociones de SEO y se la ha formado, tal. A ver, yo lo que pasa es que la gente creo que tiende a confundir técnico con programador. Sí, con picar código y ya está.
No, claro. Yo tengo la suerte de que he pasado por programador, pues muy bien, pues me defiendo y me hago mis scripts, pero hay SEOs muy buenos que no son programadores. Ahora, el nivel mínimo hay que alcanzarlo. Desde luego. Pasa lo mismo en hosting, ¿eh? Cuando una persona se enfrenta a un proyecto a un cliente y no tiene una base técnica, pues es mejor que no haga ningún tipo de promesa. Así de claro. Así de claro. Siempre ha de pasar por el filtro de los técnicos. Eso ocurre mucho en hosting. En nuestra sección Enterprise es así, lo sé. La solución la deciden los técnicos. El resto estamos para otro tipo de cosas más administrativas que otra cosa. Pero bueno, Lino, esperamos haberte respondido. Seguro que en el fondo todos lo sabemos. Cuanto más sepas, mejor. O sea, cuanto más diverso sea tu conocimiento, pero dentro de una rama muy específica de tu especialidad, mejor. Siempre va a ser así. Pero bueno. Bueno, no queda ninguna con más votos, salvo una, Eduardo, que nos pide, Iñaki, por favor, déjanos la documentación en inglés que comentabas de autoridad. Esa de link building más... Creo que es ese. Fíjate, ya lo estabas haciendo. Fenomenal. Las tres preguntas... Sí. Pues esa, la de searchenghineland.com/what is quality content. Esperamos haberte ayudado, Eduardo. Vale, eso da un repaso al EAT, no lo termina de... El tema es muy ambiguo, a Google le gusta ser ambiguo, que le entendamos, pero a mí me ayudó mucho a terminar de entender lo que era. Quedan 3 preguntas, las voy a recoger y vamos a intentar responderlas durante la semana que viene. No os preocupéis, no os vais a quedar sin respuesta. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias por haberte venido a un webinar de SiteGround. Es un placer tenerte aquí. Y ya te digo, yo personalmente que además te sigo siempre que puedo. Por lo tanto, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que a la gente le ha gustado. Y nada, pues recordad, por favor, los que estáis viendo el webinar, que esto se graba, que está en nuestro canal de YouTube, que lo veréis. Está ahí en el chat escrito. Publicaremos un post en el que, lógicamente, hablaremos de Iñaki también y de Jorge en nuestro blog, pues no sé si mañana o pasado, cuando me conecte para hacerlo. Y nada, poco más. Muchísimas gracias a todos, gracias por conectaros. Muchísimas gracias, Iñaki, por haber venido. Espero verte pronto y darte las gracias personalmente. ¿Algunas palabras para la audiencia, Iñaki? No, o sea, primero, gracias por invitarme. Ya ves que dije que sí a la primera, ¿vale? Muchísimas gracias. Me gusta lo que estáis haciendo. Y muchas gracias a todos y os voy a ir por todos lados. Espero que os haya gustado. He hecho con mucho cariño y espero no haber molestado a nadie diciendo que algo no sirve para nada. Nada, eso, gracias y cualquier cosa me vais diciendo que más tarde o más temprano. Muchas gracias, Iñaki. Un abrazo. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Chao a todos, que tengáis buen verano. En agosto no hay webinars. O sea que nos vemos en septiembre, chicos. Chao a todos. Chao, chicos y chicas. Chao. Adiós. Chao, Iñaki. Chao. Adiós.